buenas tardes, mi querida audiencia. Bienvenidos a este su programa, Caminos de Bienestar, en Radio Tuna 102.9 FM, ahora con mayor alcance en el área metropolitana de Caracas. Caminos de Bienestar es un programa radial de corte salud y bienestar, en el que tratamos temas relativos al ser humano integral con base a las enseñanzas del maestro Shani Shaktiananda, todos los lunes de 1 a 3 de la tarde. Bajo la dirección de Rafael Caraballo, la coordinación Argenis González, en la producción del programa Marta Silva, productor nacional independiente número 17371, con permiso de locución 8531. En los controles y musicalización, Karina Scrivens y Daisy Flame. En la conducción del programa, Pue Fan Fung y quien les habla, Carmen Herrera. Buenas tardes, feliz lunes, buen apetito para los que están almorzando ahora y buen provecho para los que ya lo hicieron. Saludamos a la comunidad de Santa Rosalía e invitamos a todos nuestros oyentes a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro número de cabina 0212-6310663 y nuestros números celulares para mensajería de texto 0414-222-0587. Hoy vamos a tener un programa variado. Estaremos como siempre conversando de tópicos de interés relativos a la enseñanza del maestro Shani Shaktiananda. Hoy vamos a hablar de limpiar espacios, pero no solamente de limpiar espacios, de tenerlos limpiecitos físicamente, sino de limpieza de espacios relativa a los planos sutiles. Y vamos a hablar también de cómo actuar en los problemas, estos problemas que todos tenemos que abordar todos los días, y cuál es la actitud correcta que debemos asumir ante nuestros problemas. Buenas tardes, pues, Fan, no te he saludado, ¿cómo estás? Bien, Carmen. Gracias por la introducción que nos estás dando. Y como siempre me gustaría mandarle un saludo cálido y un gran abrazo a nuestra querida Marta. Sí, desde acá. Y qué bueno, esperamos entonces volvernos a encontrar pronto. Sí, para poder charlar y agradecerle que nos haya brindado este espacio que podemos destinar a la difusión y a la expansión de las enseñanzas del maestro Shani Shaktiananda. Exacto. Al maestro Shani Shaktiananda le queremos mandar un gran saludo también, si nos está escuchando, maestro Namaste, un gran saludo y un abrazo para usted. Y para todos nuestros hermanos espirituales que forman parte del grupo de evolución consciente, que son los discípulos del maestro Shani Shaktiananda. Bueno, entonces, pues, Fan, podemos entonces entrar en materia. Vamos a hablar de limpiar espacios. A ver, cuando nosotros decimos que vamos a limpiar espacios, por supuesto que tenemos que tener en consideración que el espacio físico tiene que estar limpio. Pero tenemos también conceptos relativos a la limpieza de los espacios en otros planos de existencia, porque así como es arriba es abajo. Entonces, aquí tenemos a Puefan, que es una experta también en muchas cosas y también en temas de limpieza energética y de otros planos de los espacios en los cuales nosotros habitamos. Entonces, si nosotros podemos limpiar la casa de polvo, basura terrenal, también podríamos decir que lo más importante es no volver a ensuciar, ¿sí? Pero antes de quizás entrar en ese proceso de mantenimiento, podríamos hablar de cuáles son los elementos que nosotros tenemos en un espacio en cuanto a lo que se refiere a limpieza energética, astral, espiritual. A ver, pues, Fan, ¿qué nos puedes decir? Sí, obviamente las enseñanzas que vamos a estar hablando hoy, Carmen, siempre van a estar enmarcados dentro del esquema de la integralidad del ser. El hecho de limpiar un espacio, también hay que hacerlo entonces tomando en consideración los distintos planos de existencia. Fíjate que entonces a nivel físico, pues obviamente estamos hablando de mantener el espacio lo más ordenado posible, pulcro, limpio, lejos de los gérmenes y el polvo, ¿no? Eso es vital. Fíjate que mucha de la gente que maneja o habla un poquito sobre el tema del Feng Shui, lo que nosotros llamamos en chino Feng Shui, significa pues mantener un orden específico para que la energía fluya, ¿no? Y parte de eso siempre va a tener que pasar primeramente por mantener un espacio físicamente limpio. Eso, aunque parezca que no es así, sí impacta. Sobre todo impacta en los demás cuerpos, ¿no? En los demás cuerpos. Entonces, bueno, tal cual como tú empezaste a hablar, la limpieza también se puede dar en distintos planos, ¿no? Obviamente no aludimos al tema energético y astral espiritual, por ejemplo, ¿no? Que es lo que más vamos a estar trabajando hoy, básicamente.
hay varios actores, vamos a llamar así, o elementos que se tienen que tomar en cuenta al momento de hablar sobre el tema de limpiando espacios. Uno, pues obviamente hay suciedad o basura que tenemos que ir considerando. También aunado a eso tenemos un espacio que se ensucia, obviamente. Luego, pues entonces tenemos los instrumentos que se van a utilizar para esa limpieza. ¡Wow! Otro elemento que quizás la gente no se da cuenta, y es importante recalcarlo hoy, que hay personas encargadas de esa limpieza y obviamente entonces hay personas que generan esa suciedad. Es importante entonces que nosotros hoy ataquemos esos elementos, ¿no?, a la hora de hablar sobre el tema de limpiando espacios. Cuando hablamos de que hay suciedad o basura, estamos hablando de energías vitales o energías espirituales que son de baja densidad, sí, que nos incomodan la existencia. Somos seres energéticos, ¿no? Y entonces esa incomodidad se puede ver reflejada en nosotros, que somos los que habitamos el espacio. Pero cuando hablamos de suciedad, energía representada en planos sutiles, más o menos ¿de qué podríamos estar hablando? Para que la gente entienda, y fíjate que es algo bien bonito, porque aunque la gente no entienda los conceptos, o por lo menos no se sepa los nombres, todos como seres energéticos somos muy susceptibles a esta suciedad. Por ejemplo, Carmencita, cuando tú entras y ves a alguien que le ha pasado de todo le ha salido mal, absolutamente todo, entonces empieza la gente a decir, bueno, mira, tú como que necesitas un pañito, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te ha pasado cuando entras a una casa? Y la casa físicamente aparentemente está bien, pero entonces entras y tienes una sensación como de incomodidad, de malestar. Eso que decimos aquí en criollo, siento la casa pesada. Ajá, eso, lo que ustedes dicen, siento la casa pesada. Inclusive las mismas personas a veces, ¿no? Con quien nosotros coexistimos, uno también dice, mira, esa persona también tiene mala vibra, también lo llaman acá, ¿no? También va a haber esa suciedad, también se puede manifestar, Carmencita, un poco para que la gente también entienda, en dolores puntuales en el cuerpo, malestares que se van a manifestar en el cuerpo, que quizás no tienen ninguna causa fisiológica y bueno, puede ser, entonces tiene un origen quizás energético, ¿no? Y esa suciedad, vamos a llamarlo así, esa suciedad en planos sutiles viene originada porque es lógico pensar, y quizás no haya que tener un gran conocimiento de lo que es el cuerpo energético para creer que esa suciedad puede venir como resultado de disgustos, de confrontaciones, de peleas. ¿Es correcto, verdad? Sí, eso lo vamos a ir desarrollando sobre la marcha en el programa. Pero sí, muchas de esas disconfort, lo que dice uno, generalmente va a provenir de nuestro sistema energético en primer lugar, y más adelante obviamente eso también va a contaminar nuestro plano astral, y es donde independientemente cómo se llamen, el resultado va a ser el mismo. Es un disconfort, es una incomodidad que la persona va a empezar a sentir como resultado entonces de esa basura que no estamos viendo, que pertenece a planos sutiles. Sí, es una mala vibra, como siempre llama la gente, ¿no? Claro, las personas que no tenemos acceso a ese plano astral, por llamarlo de alguna manera, igual podemos sentir las incomodidades, porque si bien podemos estar hablando de basura energética, ¿no?, como resultado de peleas, de conflictos de las personas que habitan el espacio, también puede haber otro tipo de suciedad referida quizás a planos astrales. Sí, sobre todo hay un término que el maestro siempre usa, Carmencita, que refiere, por ejemplo, a parásitos energéticos que no solamente impactan en nuestro cuerpo energético, sino inclusive en planos un poco más sutil como el astral. Y obviamente cuando nos referimos a lo que él llama muertos pegados, ¿no? Seres desencarnados que empiezan a coexistir con nosotros. Sí. Y nosotros sin total conciencia de ello. Sí, y entonces es cuando se sienten quizás a lo mejor un poco esas presencias así que uno no logra del todo precisar y que muchas veces son incómodas. Exactamente, en un lugar, en el espacio vital donde tú estás habitando, pues así lo vas a sentir. Exacto. Entonces, si nosotros tenemos esa suciedad, es porque tenemos un espacio, que es otro de los elementos que mencionamos. Ahora, es un espacio en donde las personas cohabitan, existen con frecuencia, ¿ok? Ahora, me pregunto yo, cuando hablamos de un espacio, ¿una persona puede
ensuciar un espacio simplemente estando por breves momentos e irse, o las personas que ensucian los espacios normalmente son las personas que más viven allí? Generalmente las que más van a ensuciar son las personas que coexisten en ese lugar. Obviamente sin un poco desmilitar otras cosas, pero por ejemplo tú también te puedes contaminar, Carmen, y no necesariamente tienes que coexistir durante muchísimo rato. Vamos a llamar un ejemplo. Supongamos que tú vas a una discoteca, a un lugar donde lamentablemente hay energías discordantes que se están manejando allí, y tú sin querer queriendo pasaste la noche sabroso, bailando, disfrutando, y sin embargo tú llegas a la casa y empiezas a sentir disconfort, malestar, cambios de humor, por ejemplo, dolores puntuales como acababa yo de mencionar. Tiene que ser espacios en donde la gente empieza a coexistir. Y Exacto. Te voy a dar un poco la explicación por qué, ¿no? Nosotros como seres energéticos hay 3 chakras que son los de alguna manera son los que logran generar energía. Sería el chakra Swadhisthana, lo que llamamos el chakra 2. El otro que genera energía es el Anahata, el chakra 4. Y está el Sahasrara, que es el chakra coronilla. Estos 3 chakras son los únicos chakras que realmente pueden producir energía, ¿no? Irradiar energía, vamos a llamar así, no producir, vamos a irradiarla, es el término más apropiado. Entonces, si alguien no está en bienestar, no se siente cómodo, está en disconfort, pues está generando energía desde un Swadhisthana, un chakra 2, hacia su ambiente, ¿no? Lo está ensuciando. También tenemos la Anahata, que es de los sentimientos. Si alguien está en un conflicto personal muy fuerte con otra persona, en donde se siente agredida, por ejemplo, violentada, pues simplemente esa persona entonces va a estar irradiando esa energía hacia su entorno. A través de sus sentimientos, Exacto. De lo que está sintiendo. Porque cuando hablamos del Swadhisthana, que es el segundo chakra, estamos hablando del bienestar mucho o poco bienestar que la persona puede tener en ese momento. Y cuando hablamos del Anahata, entonces estamos hablando de los sentimientos más o menos intensos que se pueden tener. Exactamente. Y finalmente entonces tenemos el Sahasrara, que es el coronilla, que es el que está un poco para la audiencia, para que sepan, está ubicada aquí en la parte más superior de la cabeza. Ahí, si alguien está, vamos a llamarlo así, peleada con la vida, una persona que no está conforme con su vida porque está llevando una mala relación con la divinidad, por ejemplo, esa persona también va a estar irradiando esa energía a su alrededor. Entonces, de esa manera es como nosotros ensuciamos los espacios. Ahora me pregunto yo, cuando una persona llega a un espacio que está sucio, ¿de alguna manera es posible que se contagie o que se contamine? Sí se puede, sobre todo a nivel astral. Hace rato te hablaba yo del ejemplo de la discoteca. Digo discoteca no porque yo vaya a satanizar el tema de las discotecas, ¿no? Sí. Pero bueno, es un sitio donde socializa la gente y se entremezclan muchas energías discordantes. Estamos en Caminos de Bienestar, Radio Tiuna 102.9 FM, y al regreso conversamos un poquito más del tema de las discotecas que acaba de decir Puefan, y seguimos hablando de cómo mantener nuestros espacios limpios. Continuamos limpiando los espacios, Puefan. Nos quedamos en el tema de las discotecas, y quizás no se trata de satanizar los espacios, pero hay una cosa importante que estábamos conversando en el segmento anterior, y se trata de cómo se ensucian los espacios. ¿Cómo se ensucian los espacios? Con energías quizás de baja calidad. Cuando personas que conviven en ese espacio es vital, que a fin de cuentas es un espacio energético, comienzan a vivir, a interactuar con sus semejantes de una manera con energías de baja calidad. Y entonces allá es cuando podemos hablar con el tema de las discotecas, por decir un lugar, porque pueden haber muchísimos otros espacios que puedan tener energías de baja calidad. Y entonces, ¿por qué podemos decir nosotros que las discotecas a lo mejor no es un muy buen lugar para definirlo como un espacio limpio? Yo te voy a hacer unas preguntas. A ver. Me imagino que tú sí has ido a discotecas. Sí, de joven iba, no con mucha frecuencia, pero sí estaba en discotecas, sí. Bueno, yo no he ido muchos. Sin embargo, te puedo decir algunas cositas. ¿Qué pasa o cuál es la actividad normal que se desenvuelve en una discoteca? Bailar y
conversar si se puede, si la música lo deja, y también tomar alcohol. Ajá. ¿Y qué pasa, Carmen, cuando la gente toma alcohol? Bueno, según las enseñanzas del maestro Shani Shaktiyananda, el alcohol permite que se despierten de alguna manera algunas energías asociadas a nuestro chakra base, particularmente la energía del karma. Exacto. Y además de cuando se toma alcohol, ese despertar de algunas energías permiten que las personas se vuelvan un poquito más desinhibidas. Y también ese ser más desinhibido lo puede llevar a ser más peleón. Puede ser, la persona se puede disgustar con más facilidad, y también pueden entrar en relaciones peligrosas con las personas cercanas, de tal manera que bueno, se pueden establecer relaciones que no eran necesariamente las que uno quería en un principio tener. Claro, porque acuérdate que en el Muladhara, en el chakra base, también se regula la energía sexual. Uh-huh. Si estamos hablando de un ambiente donde hay licor, en donde hay música, se la está pasando bien, pues tal cual como tú dices, generalmente, en realidad voy a quitarle generalmente, a veces va a pasar que se van a dar situaciones comprometedoras, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa energía de lujuria, de alguna manera, de violencia, de karma desatado, energéticamente hablando en el lugar, va impregnando el lugar, ese espacio vital, esa energía, porque todo es energía, aunque ustedes no lo vean, eso va impregnando el lugar de una energía muy, muy densa, de muy baja vibración, con todas esas energías que yo acabo de mencionar y muchos más. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vamos a la discoteca y cosas de la vida, yo andaba en un estado quizás no óptimo energéticamente hablando, vamos a suponer que yo ando en una depresión, ¿sí? En una situación de mala racha, emocionalmente hablando, y yo me voy a la discoteca a pasarla bien. ¿Qué va a pasar? Mi energía va a estar muy predispuesta a poder, de alguna manera, contagiarse de ese ambiente, de esa energía. Entonces, es allí donde empieza el problema. Yo me puedo pegar, me puedo llevar a mi casa algunas cosas que se llaman parásitos energéticos, ¿no? Me lo llevo a mi casa y empieza de alguna manera a desgastar mi energía vital personal. Muy bien, entonces hemos examinado algunos factores con respecto a nuestros espacios vitales, hemos definido ya qué tipo de suciedad o basura podemos tener en nuestro espacio, y hemos revisado cómo se puede ensuciar entonces un espacio, pero tenemos que seguir avanzando en la limpieza del espacio. Entonces, nuestro tercer factor serían los instrumentos para la limpieza. Si ya nosotros tenemos la basura y tenemos el espacio, ¿con qué podemos nosotros limpiar un espacio? Hay muchas maneras, y las que yo voy a mencionar son las que he aprendido con mi maestro Shani Shaktiyananda. Obviamente, quizás la más común, y podemos hablar un poquito de eso, Carmen, un poquito más adelante quizás, sobre el uso de los inciensos. Recomendarle a la audiencia qué tipos de inciensos, cómo usarlo efectivamente, porque no todo tipo de incienso sirve, Carmen, ¿no? para el tema de la limpieza y mantener un estado óptimo de la energía. También se pueden utilizar, oraciones, piedras, minerales, mantras, obviamente, sonidos de campanas, en este caso vamos a llamar campanas tibetanas, el mismo instrumento que se llama la rueda de la plegaria, el Om Padme Hum, ¿sí? Y en algunas culturas se usa la caracola, por ejemplo. Cuando hablamos de los inciensos, ¿por qué un incienso puede limpiar un espacio? Porque en la quema de ese material, porque tiene que ver con la calidad energética del material que se está usando, al incinerarlo, pues va a generar una vibración que va a poder, tiene la propiedad de alterar de alguna manera la configuración, vamos a llamar así, ¿no? El estado energético del lugar. Como acabo de decirte, no todo incienso sirve para ese mismo propósito. El maestro siempre recomienda solamente usar el sándalo, sí, para poder limpiar y para mantener el estado energético. Una vez que está limpio, pues para elevar la vibración de ese lugar, pues se usa el de mirra. Es muy importante, Carmen, que la gente nos escucha y tomen un lapicito y empiecen a anotar estos tips. Sí. Fíjate que no puede ser sándalo mezclado con otro aroma.
Sándalo puro. Puro, o sea, porque entonces, aparte del material que se está utilizando, estamos hablando también de preservar la pureza del material, ¿no? Entonces, fíjate, no puede ser, por ejemplo, que he visto en el mercado sándalo con rosa, ¿sí? Por ejemplo, o sándalo con café. Eso no es que no sirva, pero no para los propósitos que estamos usándolo. Servirán para aromaterapia, pero no para limpiar. El maestro nos da una analogía bien bonita de cómo utilizar y entremezclar el uso del sándalo y la mirra. El sándalo equivale a como agarrar una escoba y empezar a barrer tu casa. Barres, sacas el polvo, sacas toda la suciedad física fea, la recoges y la botaste. Ese va a ser el efecto del sándalo a nivel energético. Después, ¿qué haces tú en tu casa, Carmen? Después que tú lo tienes bien barrido, ¿qué le vas a echar? Paso coleto. Pasas coleto. Sí, después de que barre, paso coleto. Ok, y después de que ya está limpiecito, tú lo quieres ver brillante, sí. Quieres ver ese piso que realmente ilumine, ¿no? Sí. Entonces, en ese caso se utiliza entonces la mirra. Podríamos decir entonces que el sándalo es la escoba y la mirra es el coleto. La pulidora. La pulidora. Okay. La pulidora, en realidad. Okay, sí. Okay. El uso, ¿no? Mucha gente nos pregunta, mira, pero bien, ya compré sándalo, ya compré mirra, ¿y ahora cómo lo uso? Mi ritual es el siguiente. Generalmente yo escojo un día a la semana en donde yo limpio físicamente la casa, completamente. Una vez limpiada completamente, entonces yo enciendo el sándalo por un par de horas en distintos lugares de mi casa. Entonces yo ya sé que estoy barriendo. Una vez que termine, el resto de la semana, yo le voy prendiendo a la casa mirra. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya llega el día de la limpieza física de nuevo, pues ese día vuelvo a prender el sándalo. Incienso de sándalo, así es. Las culturas ancestrales son muy sabias en términos de este tipo de cosas, y fíjense que incluso si nosotros nos referimos a pasajes bíblicos interesantes, cuando se fue a adorar a nuestro Señor Jesús al nacer, se dice que los Reyes Magos llevaban, entre otras cosas, incienso y mirra, además de oro. Exactamente. De manera que entonces el significado de estos materiales es importantísimo a nivel, porque nosotros podríamos decir, que tiene que ver el incienso y la mirra con el oro. Están al mismo nivel, si hablamos de quizás algo importante a nivel energético, ¿no? O sea, en ese momento se le estaba llevando algo precioso a nuestro Señor Jesús, y además de oro se le llevó incienso y se le llevó mirra. Sí, tú también te habrás fijado, Carmen, que en algunos actos litúrgicos, ¿sí? Al comienzo, pues fíjate que entonces ellos impregnan el lugar con mirra, creo, ¿no? Y hay otro material que ellos queman conjuntamente, pero no me acuerdo ahora cuál es. Bueno, en los botafumeiros de las iglesias normalmente es con mirra, porque se supone que ese espacio ya está limpio. Ok. Entonces, ellos como que refrendan, ¿no? De alguna manera hacen un poco más fuerte ese proceso de limpieza, básicamente con mirra. Sí, es lo que más utilizan. Entonces no es descabellado lo que estamos haciendo en nuestras casas. No, en lo absoluto. Y además, entonces también podemos hablar un poco más allá de los inciensos, podemos hablar de las oraciones. Y si nosotros queremos mantener un espacio limpio con oraciones, ¿cuáles serían las mejores que podríamos utilizar? Yo te voy a decir, claro, quizás para esta cultura lo vamos a llamar oración, pero dentro de la cultura tibetana, yo lo diría mantra también. Sí. Yo utilizo mucho, Carmen, el Om Mani Padme Hum. Sí. Una vez que yo sé que la casa ha estado sometida a alguna tensión y que me ha ensuciado mi espacio vital, yo generalmente voy a aprender mi mantra y voy a empezar a cantarlo, y de alguna manera eso de verdad hace un efecto milagroso en el espacio de la casa. Este es su programa Caminos de Bienestar por Radio Tiuna 102.9 FM. Continuamos entonces, pues, Fan, hablando de la limpieza de los espacios y de los instrumentos de limpieza. Y te voy a preguntar acerca de las piedras y los minerales que los mencionamos antes como instrumentos de limpieza. ¿Por qué son importantes las piedras y los minerales, y qué tipo de piedras o minerales podemos utilizar para limpiar un espacio? Sí, Carmen, fíjate que el tema de la limpieza es bien bonito, ¿no? Mucha gente lo usa de manera intuitiva sin saberlo,
hay una sola recomendación: por favor, laven los cristales una vez utilizados de manera periódica. Porque ¿qué pasa? Los cuarzos en general tienen una propiedad de absorber energía de su entorno, lo purifican y después lo vuelven a irradiar hacia el ambiente, ¿no? Son como un filtro. Como un filtro, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? A nivel de limpieza del espacio vital en donde estamos, el maestro nos ha dado un tip muy importante, que es el uso combinado del cuarzo cristal que viene incrustado con una turmalina negra. Cuarzo con turmalinas, sí. Sí, generalmente la turmalina, ella, cuando tú agarras una turmalina y la compras en la tienda, ella tiene una propiedad maravillosa. Ella limpia todas las energías discordantes, pero claro, para que la turmalina funcione, tú tienes que pegártela al cuerpo, tiene que estar en contacto directo con tu piel. Sí. Entonces ella activa la propiedad, ese calor que se genera en la piel, entonces activa la propiedad purificadora de la turmalina. Sí. En el caso del ambiente, ya hay de la naturaleza misma formaciones en donde ya viene esa turmalina negra incrustada dentro del cuarzo. Es hermoso, o sea, cuando tú ves eso en las tiendas, o si realmente lo puedes comprar en estos momentos, porque bueno, hay un poquito de escasez en ese sentido, es hermoso, inclusive visualmente es hermoso. Entonces, ¿qué va a pasar? El cuarzo se va a encargar de absorber la energía del ambiente, la turmalina, que ya está unida a ella de manera natural, lo va a purificar, lo va a limpiar y después entonces se irradia eso al ambiente. Sí, el maestro nos ha explicado y tiene un artículo escrito al respecto que él menciona el cuarzo con turmalinas como uno de los milagros de la naturaleza por las facultades purificadoras, las facultades que tiene de limpiar muy bien los espacios. Sí, fíjate que una de las propiedades que hace esa turmalina tan útil, como nos dice el maestro, es que tú te vas a dar cuenta que cuando usas minerales y cristales, tú tienes que terminar limpiándolos, ¿sí? Pero en el caso de la turmalina no necesita esa limpieza, y además ella mantiene limpia a las demás. Imagínate. Sí, y es uno de los pocos minerales que no hay que limpiar. No, para nada. Porque es autolimpiante. Sí, es impresionante las propiedades que tiene esa piedra. Sí, dentro de las enseñanzas del maestro Shanishaktyananda, nosotros los discípulos debemos tener constantemente una turmalina pegada a nuestra piel para mantener nuestro plano energético lo más limpio posible. De hecho, hay un chiste por ahí entre nosotros, Carmencita, que dice que nosotros mantenemos el guaire full de turmalinas. Que no debe estar tan sucio como parece, porque como se nos caen tanto las turmalinas, sí, a veces caen en el inodoro y se van a parar al guaire. Así que probablemente se vea sucio, pero energéticamente puede ser que no lo esté tanto, gracias a todas las turmalinas que nosotros hemos perdido. Es así. Entonces, también podemos limpiar un espacio gracias a los sonidos, y por eso es que nosotros vemos en Carmencita, el ámbito. Disculpa, ¿sí? Me faltó otro mineral importante. A ver, te puedo dar este tip y quizás a la gente le va a gustar. Yo sé cuál es. A ver, ¿cuál? A ver. La sal. La sal. Sí, lo que se llama la roca de sal, ¿no? Sí. Esa también es muy importante para utilizar, para limpiar espacios a nivel astral, inclusive. Si tú la consigues en su forma sólida, pues simplemente la tienes en un espacio en donde tú sabes que convive y transita mucha gente. Continuamos aquí en su programa Caminos de Bienestar por Radio Tiuna 102.9 FM. Entonces, pues, fans, seguimos hablando de los materiales necesarios, los instrumentos que podemos utilizar para limpiar los espacios, y nos quedamos hablando un poco acerca de la sal. Sé que se te quedó algo en el tintero con el tema de la sal. Sí, y eso es bien popular. Yo siempre escucho que la gente sabe de alguna manera sobre el uso de la sal para limpiar los espacios. Quizás el tip nuevo que yo le podría proporcionar a la gente, adicional, es cómo ubicar esas montañitas de sal en la casa. Una vez que yo haya hecho la limpieza profunda en mi casa y ya la quiero mantener astralmente limpio, se recomienda que esas montañitas de sal yo las ponga en las esquinas, por ejemplo, de una sala.
¿cierto? Pero tienen que ser esquinas diagonales. Esquinas diagonales. Sí. Ok. ¿Sí? No esquinas de largo a largo, sino que tienen que ellas estar cruzadas, voy a llamar así. Tiene que cruzar en una montañita, si está a mano acá a la derecha, pues después acá a la izquierda. El tema es que tiene que estar en diagonal. Sí. Eso es una de las cosas nuevas quizás que se podría aportar con el tema del uso de las montañitas de sal. Hay otro mineral, Carmen, que se puede utilizar, quizás no es tan común porque no se consigue de esa manera tan común, y hay gente como yo que es alérgica a ese mineral, que es el azufre. El azufre sirve para limpiar espacios. Súper efectivo, súper efectivo. Es una cosa que te desinfecta, en palabras del maestro, el lugar, lo mantiene súper limpio. El problema es que habría que ver a priori si uno es alérgico o no a ese mineral. Yo lo soy. Sí, sí, no, puede ser. Sí, es bonita, eso sí, inclusive adorna. Es de un color hermoso, es como una especie de amarillo, verdoso, fosforescente. Sí, tiene un bonito color el azufre en realidad. Y tenemos otro instrumento también para limpiar los espacios, que es a través del sonido. Sí. Mencionamos las caracolas y los sonidos de las campanas. ¿Por qué el sonido puede limpiar un espacio? La energía también se manifiesta en forma de sonido, ¿no? Sí. Y quizás estamos hablando de sonidos que tienen una frecuencia tal que genera esa irrupción o esa, vamos a llamar, esa limpieza a nivel energético, ¿no? Sí. Tal cual como tú dijiste, las caracolas se usan mucho en rituales antes de comenzar un trabajo espiritual fuerte en la India. Sí, en algunas culturas orientales. Sí. En el caso del budismo tibetano se usa mucho el cuenco tibetano, porque cuando uno trabaja con el cuenco, pues fíjate que tiene una propiedad bien bonita. No puede ser cualquier material. En el caso del cuenco, está compuesto por 7 aleaciones de metales. Entonces, cuando uno toca el cuenco, la calidad del sonido que se genera asemeja mucho a la sílaba originaria del Om. Por eso es que el uso de ese cuenco limpia, ¿no? Tal cual como tú dices, en algunas tradiciones cristianas, pues seguramente usan las campanas, ¿no? Sí, en la misa. En ambientes litúrgicos cristianos se usa la campana en momentos particulares de la misa, es correcto. Así es. Sí, fíjate que qué bonito lo que hemos venido hablando, y si la gente se está dando cuenta, todas estas maneras de limpiar los espacios vitales son comunes a diferentes prácticas y filosofías religiosas, ¿no? O espirituales, vamos a llamar así. Y eso es lo que valida de alguna manera el uso de estos instrumentos y estas técnicas que hemos estado dando hoy. Así es. Entonces, las personas que si ya tenemos los instrumentos y el espacio y la suciedad, falta quien lo haga. Sí. Falta la persona que va a hacer ese proceso de limpieza en los espacios. Me pregunto yo, ¿la persona que se encarga de limpiar un espacio necesariamente tiene que tener un adiestramiento particular, o con conocimientos básicos como los que hemos conversado hoy aquí se puede limpiar un espacio? Yo me inclinaría más bien hacia aquellas personas que han recibido una instrucción formal. Formal digo, no de una escuela o de una institución. Yo me estoy refiriendo a una forma de enseñanza que es muy, muy arraigada en nuestras culturas orientales, que es una enseñanza que proviene del maestro hacia un discípulo, ¿no? En este caso, nuestro maestro nos ha enseñado a nosotros a cómo limpiar. No es que en los libros no se aprenda, Carmen. El tema es que hay muchas cosas que el maestro, a través de su práctica larga, nos va a poder pasar a los discípulos que tú jamás encontrarías en un libro texto. Eso es importante aclararlo, ¿no? Si bien los tips que hoy ofrecí son de manera general y que cualquiera puede utilizar, hay cosas que quizás no se podría hacer. Vamos, un ejemplo, cómo sacar a un desencarnado de mi espacio, de mi energía vital, cómo limpio eso. Eso no lo hace cualquiera. Solamente las personas que están calificadas y haber recibido un entrenamiento importante
en eso. Claro, pero si bien no todas las personas tenemos ese entrenamiento, ese conocimiento, sí podemos tratar nosotros de primero de no ensuciar, ¿no? Sí. Y segundo de quizás aplicar estas medidas sencillas que tú nos acabas de explicar. El tema es largo. Sí. De hecho, te puedo decir que uno da una charla sobre limpiando espacios y no dura menos de 2 horas. Sí. Porque hay otras variables que hay que considerar. Sí quisiera cerrar el programa, Carmen, de alguna manera diciéndote cuál es el agente contaminante más grande que hay, sobre todo cuando estamos hablando de espacios vitales en donde nosotros convivimos con muchas personas a la vez. Llámese hogar, llámese la oficina. ¿Sabes cuál es? El agente contaminante más fuerte que hay es la queja. Ajá, sí. La queja. La queja, porque implica toda una serie de sentimientos complicados. La queja es toda una estructura de sentimientos que verdaderamente pueden ensuciar, no te digo yo un espacio vital, ensucian nuestras energías, nuestras relaciones, tiene muchísimo impacto en realidad. Sí, puede ser una queja silente, no necesariamente yo tengo que estar vociferando mi queja, sí. Pero sí, puede ser una queja, las que son más peligrosas son las quejas de corazón. Sí, bueno, entonces, querida audiencia, nosotros les hemos dado aquí unos pequeños elementos para mantener su espacio limpio. Sin duda, como lo dice Poefan, no hay limpiezas que son ya potestad de personas que tengan ya otro tipo de formación, sobre todo si se trata de limpiezas astrales. Pero si vamos a hacer entonces una limpieza energética, podemos tomar estos pequeños tips que hemos comentado a lo largo de este segmento del programa y ustedes los pueden aplicar en sus casas para mantener sus espacios limpios. Seguimos aquí en Caminos de Bienestar y vamos a abordar ahora un nuevo tópico de cara a esta próxima charla que vamos a tener el jueves 1 de febrero, Dios en nuestros problemas, con el maestro Shani Shaktiananda. Y como un abreboca quizás de lo que va a significar esta charla, debemos conversar un poquito de cómo actuar en los problemas. Muchas personas, todos tenemos problemas de todo tipo. Unos más, otros menos, pero es normal, forma parte de nuestra vida terrenal el hecho de tener problemas o de nosotros tener situaciones que consideramos como problemáticas. Entonces, pero siempre nos podemos preguntar cómo actuar en nuestros problemas. Entonces, nosotros podemos pensar que cuando tenemos un problema o una situación difícil, muchos nos podemos esforzar por remediarla, pero a pesar de todos nuestros esfuerzos y buenas intenciones, muchas veces las situaciones no mejoran e incluso parecen empeorar. ¿Cómo entonces debemos actuar en dichas situaciones que nos angustian, nos duelen, donde vemos injusticia y donde nos frustramos? Esto forma parte de una pregunta que se genera aquí en un artículo escrito por el maestro Shani Shaktiananda, titulado Entre conversaciones, ¿cómo actuar en los problemas? Artículos que por supuesto ustedes pueden encontrar en el blog de nuestro maestro Shani Shaktiananda, pagr777.blogspot.com. Allí conseguirán no solamente sino muchísimos otros artículos que el maestro ha escrito. Y volviendo al tema de cómo actuar en los problemas, entonces nos estamos abordando cómo nosotros deberíamos actuar en estas situaciones que nos angustian o que no sabemos manejar. Sí, Carmencita, fíjate que como un preámbulo a esa charla tan bonita que da el maestro, y justamente este mes, tal cual como tú dijiste, vamos a tener una ocasión especial. El maestro prácticamente se abrió al público y vamos entonces a poder tener 4 jueves seguidos conversando con el maestro sobre este mismo tema, para aquellas personas que si no pueden ir este jueves, pueden ir el otro, y así vamos. Lo que quiero decir es que entonces van a tener la oportunidad de asistir a esa charla por 4 jueves seguidos, y simplemente escogen y arreglan el momento apropiado para asistir a esta charla. Sí, no hay excusas para no participar, porque vamos a tenerla 4 veces seguidas, 4 jueves seguidos a lo largo de todo este mes. Así que la persona que tenga problemas y que quiera saber cómo incorporar a Dios en sus problemas, por favor, no dejen de venir a estas charlas dadas por el maestro Shani Shaktiananda. Claro, en esas charlas, Carmen, él obviamente va a abordarlo de una profundidad mucho mayor de lo que nosotros vamos a poder hablar aquí. Claro.
porque seguramente él va a incluir otras dimensiones de cómo abordar o cómo incorporar a Dios en nuestros problemas. Sin embargo, hoy vamos a hablar sobre dos cositas que hay que tener en claro cuando hablamos sobre cómo abordar nuestras situaciones de problema, que son cuáles son los actores, vamos a llamar así, ¿no? Uno, pues obviamente es la acción en sí. Sí. Y luego la energía, Ajá. Carmen. La acción y la energía. Esos son los dos factores que identifica el maestro Shani Shaktiananda como los componentes principales de una situación problemática. Exacto. Entonces, ¿y la acción? ¿Qué es la acción? La acción, Carmen, es la que plantea la situación, que puede ser buena o conveniente para algunos, o mala o inconveniente para otros. Eso es así. Sí, sí, son los hechos. Son los hechos. Las cosas que suceden, esa es la acción. Siempre hay alguien que origina, que hace o que crea esa situación. Siempre hay alguien responsable de la acción, y la acción obviamente depende de esa persona. Exacto. Entonces tenemos que la acción es el hecho y quien la genera. Exactamente. Por otro lado, entonces, Carmencita, tenemos la energía, que quizás es lo que la gente ignora. Muchos de nosotros, cuando empezamos a abordar el tema del problema, generalmente nos abocamos solamente a ver la acción, quién la generó, quién no la generó, porque a veces uno puede inclusive generar problemas por omisión, Carmen. Sí, por dejar de hacer cosas, por supuesto, que me correspondían a mí dentro de un rol particular. Entonces, fíjate, quizás la dimensión nueva que le estamos dando, justamente partiendo de las enseñanzas de nuestro maestro Shani Shaktiananda, es el tema de la energía, Carmen. ¿Cómo sería entonces esa nueva variable que hay que manejar? Bueno, la energía es, como su nombre lo indica, el combustible que va a mantener la acción. ¿Ok? Exacto, entonces fíjate que si bien hay una acción que se genera, hay un hecho, hay algo que una persona generó, el tema va a ser ahora es que esa repercusión que pueda tener va a estar mantenida o de alguna manera cortada, depende de la energía combustible que yo le meta a la situación. Claro, porque es en lo que uno se enfoca, es tu foco de atención, y tú puedes tener tu foco de atención en brindarle una energía particular que va a depender de lo que salga de tu corazón. Entonces aquí nosotros tenemos que, para que una situación mala exista y persista, debe ser creada por alguien y a la vez sostenida por otros, que generalmente son los más afectados. Entonces aquí tenemos el conjunto completo. La persona que actuó, que generó una situación, como tú dices, bien sea por hecho o por omisión, y las personas que están en torno a esa persona, que de alguna manera reciben los resultados de esa situación, de ese hecho, y responden en consecuencia. Exacto, y entonces sostiene, porque el tema es que la energía es lo que va de alguna manera a mantener ese circuito circulando. Uh-huh. ¿Sí? Porque, ¿qué va a pasar? Ante un mismo hecho, Carmen, diferentes personas pueden reaccionar de distintas maneras. Es decir, le van a inyectar energías distintas. Vamos a poner un ejemplo sencillo quizás para que la gente entienda, Carmen. Vamos a suponer que yo voy a un sitio y a mí me agreden físicamente, a mí me tiran un golpe, ¿sí? Independientemente si yo me lo merecía o no me lo merecía, el tema es que el golpe se genera, yo me siento mal por ese golpe. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me golpean y yo sostengo de que fue injusto que me pegaran, por qué me pegó, y sigo mascando sobre la idea que injusto, yo demando justicia en este caso, y empieza a surgir dentro de mi corazón sentimientos de revancha, por ejemplo. Todas esas energías discordantes son las que de alguna manera sostienen esa situación problemática, Carmen. Puede ser en tu caso, que eres una persona más iluminada que yo, tú recibes el golpe, ¿sí? Y simplemente tú dices, bueno, ya pasó el golpe, algo pasó, aprendí la situación y simplemente lo borras y sigues adelante. Fíjate que entonces efectivamente la energía son diferentes, aunque el hecho es el mismo. El hecho es el mismo y las energías son distintas. ¿Y qué sucede entonces? Que cuando la energía es de la misma calidad que la acción que la generó, ahí es cuando entramos en el ciclo de mantenimiento, de una sustentación
de una situación complicada. La energía que sostiene la acción es el sentimiento o las emociones de las personas que sufren la acción. Y la energía que sostiene una acción siempre es de la misma calidad de la acción. Entonces, en el ejemplo que yo puse, ya el hecho de golpear no es conveniente, o sea, no es conveniente golpear a alguien, ¿sí? A nivel social, pues no es lo más conveniente. ¿Qué pasa? Yo soy la que sostengo la situación porque mi energía, la que yo apliqué, es de la misma magnitud, vamos a llamarlo así, ¿sí? De ese hecho. Golpear es malo, pero yo también lo refuerzo con una energía de mala calidad, vamos a llamar así, ¿no? Eso es lo que quisiste decir hace rato. Que viene como resultado de esos enganches que nosotros mismos tenemos, ¿no? Porque cuando nosotros vemos una situación que no nos conviene, de alguna manera nosotros nos enganchamos emocionalmente con ella. ¿Qué sucede? El hecho de que estas situaciones y estos sentimientos de situaciones difíciles surjan, quiere decir que nosotros en ese momento tenemos una oportunidad de no alimentar la situación, de no darle más energía a la situación a través de nuestros sentimientos. Son los propios sentimientos difíciles los que le dan sustento y vida a la situación inconveniente o malsana. Sí, yo creo que según las enseñanzas de nuestro maestro, lo más conveniente cuando uno está inmerso en una situación problemática es empezar a cambiar el enfoque a la situación, porque el hecho es tal cual. El problema es empezar a verlo como una víctima, ¿sí? O simplemente como tal cual como tú dijiste, Carmen, una oportunidad para aprender. Porque fíjate, el hecho de yo haber estado involucrado en un problema no quiere decir, aunque yo lo desconozca conscientemente, no quiere decir que yo esté exento quizás de estar ahí. Es muy difícil a veces para la gente entender que si yo estoy metido en un problema a veces es porque efectivamente yo también tengo coparticipación en eso, sí, consciente o inconscientemente, sí, repito. Sí. Entonces nosotros cuando estamos en una situación compleja, difícil, lo primero que tenemos que hacer es atajar esos sentimientos difíciles que son los que de alguna manera van a alimentar la situación como tal, brindándole la energía necesaria para que siga sosteniéndose, quizás, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo es eso de atajarse? Atajarse. Ese atajarse tiene que venir de nuestras energías, de nuestras emociones, de nuestro corazón. No basta con quedarse callado, porque nosotros podemos tener una queja silente, una queja que viene desde el fondo de nuestro corazón, dada por los sentimientos que tenemos. No basta con que quizás nosotros no procedamos en consecuencia como resultado de una acción que nosotros consideramos injusta. Más allá de eso, tenemos que buscar la manera de mantener nuestro corazón limpio. Ahí entramos entonces en este concepto tan sencillo pero no fácil, de poder nosotros mantener nuestro corazón lo más limpio posible. Es la máxima espiritual que el maestro nos ha enseñado desde hace mucho tiempo, que es vivir con el corazón limpio. Claro, tal cual, como tú dijiste, mantener un corazón limpio, en el caso concreto que lo estás mencionando, porque nosotros tenemos a alguien que nos enseña. Pero en la cotidianidad va a resultar difícil para alguien saber primero qué es un corazón limpio y cómo hacerlo. Sí. Y fíjate que el tener un corazón limpio es la consecuencia, Carmen, en general, según las enseñanzas de nuestro maestro, es de un crecimiento espiritual. ¿Sí? Cuando tú tienes un crecimiento espiritual real y sostenido, es cuando realmente puedes empezar a ejercer eso que se llama tener un corazón limpio. Sí. Hay algo importantísimo con este tema de las situaciones difíciles y de cómo abordar los problemas. Fíjense que hemos hablado de la acción y la energía. Y quizás muchos los que nos están escuchando pueden pensar, entonces no voy a hacer nada, ¿ok? Voy a entrar entonces en una pasividad total porque para no alimentar más la situación. Y no se trata de eso. Siempre hay que actuar para tratar de resolver los problemas. La diferencia está en cómo estamos nosotros sintiendo, qué tenemos nosotros dentro de nuestro corazón a la hora de abordar las situaciones difíciles. Nunca estamos exentos de proceder, nunca estamos exentos de actuar, de buscar la manera de resolver la situación difícil, pero la diferencia profunda y abismal proviene de la forma en cómo nosotros vamos a actuar para resolver esta situación. Sí, pues Fan, entonces, quedamos en el tema del corazón limpio, ¿ok? Hay una cosa importantísima que
quiero citar aquí una frase de nuestro maestro, que dice así que cuando se quiera salir de una situación dura, hay que hacer por ello, hay que buscar resolverla con todo el esfuerzo, pero con el corazón totalmente limpio. Esto va a ir debilitando la situación malsana que queremos cambiar. No podemos secar un río desbordado echándole más agua. Este tema de actuar en las situaciones complicadas con el corazón limpio merece que hagamos un ejemplo ilustrativo. Sí, voy a tomar un ejemplo que el maestro utiliza frecuentemente, que a mí me gusta mucho porque de alguna manera todos somos hijos de alguien o somos papás o mamás de alguien. Fíjate que cuando nosotros vamos a reprender, vamos a corregir a nuestro hijo, no es igual, Carmen, la acción hay que hacerlo. El niño necesita ser corregido, reprendido, regañado por una situación, ¿sí? Ahora, no es igual entonces a que cuando yo haga esa acción, tengo que tener cuidado la energía que le estoy imprimiendo. No es igual entonces a que yo lo haga con rabia, frustración y resentimiento, a que yo lo haga, por ejemplo, Carmen, reprender a mi hijo con un corazón limpio. Porque ¿qué va a pasar? El hecho de que yo reprenda a mi hijo con una energía discordante, llámese frustración, rabia, lo que va a desencadenar en el otro es mucha más rabia inclusive. O sea, inclusive se va a generar un circuito entre madre e hijo en esas circunstancias. Lo que va a hacer es retroalimentar el malestar. Pero si yo logro reprender a mi hijo desde un corazón limpio, entendiendo que hay que hacerlo, pero sin sentimientos difíciles de por medio, pues simplemente se regañó el muchachito y listo. Yo no me sigo enganchando en la situación y cada quien, pues entonces ya termina la situación así. Y esto que estás diciendo, unido a la frase que leí anteriormente, me hace pensar en otro comentario que hace el maestro a lo largo de este artículo interesantísimo, de esta conversación tan bonita que él nos dejó plasmado en este artículo escrito por él. Es que si uno quisiera mantener una situación, lo único que tiene que hacer para que se mantenga, bien sea una situación buena o una situación mala, es seguir ocasionando los sentimientos necesarios en las personas que están involucradas en ella. Es decir, si yo quiero mantener una situación malsana, ¿okay? Una situación, que esa situación se siga manteniendo, el combustible que le tengo que echar es los sentimientos de las personas que están involucradas. Entonces, uno lo que tendría que hacer simplemente es hacerlo sentir cada vez peor, y así mantengo la situación. Es como dicen aquí en español, echarle más leña al fuego. Más leña al fuego. Sí. Sí, y la leña justamente son las emociones. Sí. Es esa energía que yo le imprimo. Y lo que tú dices es cierto, Carmen. Lamentablemente muchas veces la gente cae o incurre en eso de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque si hay un sentimiento de revanchismo, hay un sentimiento de que qué injusto lo que estoy viviendo, entonces lo que va a estar siguiendo es agregándole más combustible a la situación. Consecuencia, pues la situación problemática va a seguir. Claro, y funcionaría también al revés. Si hay una situación bonita, exacto, creada, ¿verdad? Y queremos mantenerla, lo que tenemos que hacer es darle también combustible, desde el punto de vista de emociones iluminadas, de sentimientos bonitos, sí, de cosas, de cosas que la alimenten desde un corazón limpio, ¿no? Exacto. Por eso que es muy recomendable que en las casas, en las oficinas, en nuestros lugares de trabajo, esa energía sea de muy alto calibre. Imagínate una relación, Carmen, en donde el esposo es comunicativo, es respetuoso con la pareja y eso se muestra constantemente. Pues obviamente estamos hablando de una relación sana, ¿no? Sí, al igual que madre e hijo, al igual que los compañeros de trabajo. Sí. Eso es importante, lo que tú acabas de decir es cierto, no solamente enfocarlo desde el punto de vista de esas energías discordantes, sino también de esas energías más iluminadas. Sí, entonces allí estaríamos creando nuestros propios círculos viciosos y nuestros propios círculos virtuosos, simplemente manipulando, trabajando con nuestras energías a favor o en contra de la situación. Esto es un abreboca simplemente de visto quizás desde un plano muy humano, ¿no? De la manera como uno puede actuar conscientemente dentro de una situación difícil.
Pero si nosotros verdaderamente queremos involucrar más a Dios en nuestros problemas, ¿ok?, entonces deberíamos participar en esta charla que vamos a tener este jueves 1 de febrero. Dios en nuestros problemas, a las 4 de la tarde. Es una charla de 2 horas y media que va a dar el maestro Shani Shaktiananda. Y este viernes 2 de febrero está nuestro Entre Conversaciones, porque pasan cosas malas a personas buenas. Como observarán, algunas de las actividades que vamos a desarrollar a lo largo de las próximas semanas va orientada a darle herramientas a las personas que están viviendo situaciones complejas en estos momentos, de tal manera de que puedan tener alguna herramienta que les ayude a abordar una realidad desafiante y compleja como la que nosotros podemos estar viviendo en estos momentos. Carmen, me gusta mucho el tema que tú estás anunciando el viernes, Entre Conversaciones. Repíteme el tema de nuevo. ¿Por qué pasan cosas malas a las personas buenas? Exacto. Fíjate que el esquema que maneja el maestro en un conversatorio es muy bonito, es bien interactivo, porque él básicamente va a contestar dudas y preguntas que a ti te ha generado o las inquietudes que tú tengas con respecto a ese tema. Entonces fíjate que es bien bonito que la gente pueda asistir a estos escenarios con sus dudas, sentarse y empezar a plantearlo. Y se da una charla bien amena con el maestro y él realmente no va a dejar ninguna pregunta sin contestar. ¿Quién no se ha preguntado eso alguna vez? Exactamente, ¿por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? Así es. Entonces, para poder participar en estas actividades y en todas las que nosotros ofrecemos en el marco de Guru Seva, escriban por favor un correo a guruseva.ve@gmail.com o a info@unificandonos.org. También está nuestra página web guruseva.com.be y la comunidad virtual unificándonos.ning.com. Unificándonos es la comunidad virtual del Centro Shani Shaktiananda, Enseñanzas Unificadas para la Paz. Allí tenemos diferentes grupos de interacción en donde podemos conversar de Reiki, de salud y bienestar, de solicitud de Reiki a distancia, cristaloterapia, mundo paranormal y otros grupos importantísimos en donde podemos participar. También tenemos el blog del maestro, pagr777.blogspot.com, y los carteles maestros del maestro Shani Shaktiananda, cartelesmaestros.blogspot.com. Nuestro Instagram, guruseva.be, Guruseva con G de gato y B de Venezuela, guruseva.be en nuestro Instagram. Bien, entonces nos estamos acercando al final de nuestro programa. Hemos llegado al final porque tenemos un compromiso, tanto pues Fan como yo, fuera de las instalaciones de la radio. Debemos retirarnos un poquito antes, pero no sin antes darles muchas gracias por habernos acompañado hoy por esta su emisora Radio Tiuna 102.9. Nos despedimos en la dirección de la radio Rafael Caraballo, en la coordinación Argenis González, en la producción del programa Marta Silva, productor nacional independiente número 17371, con permiso de locución número 8531. En los controles y musicalización Karina Scrivens y Daisy Flame. En la conducción del programa Pues Fanfón y quien les habla, Carmen Herrera. Feliz tarde de este lunes. Dios les bendiga y namaste. Namaste.